apareció un demonio que solamente era totalmente negro, no tenía ojos, no tenía boca, pero tenía como una túnica. Se supone que si tú miras por encima de su túnica, tú vas a ver la boca. Yo no veía nada, todo era oscuridad para dentro de su túnica. Pero yo escuchaba los pensamientos de este personaje. Me decía, te voy a matar. Y me envolvió en la sábana que teníamos ahí en la colcha y me alaba. Me decía, te voy a matar, te voy a tirar por las escaleras. El compadre, que era mi compadre, ahora está con los demonios a cabeza. Pero cuando yo iba a entrar, me dijo que no le pase. Porque yo tenía un ángel que cuando yo venía lo dejó ciego y el hombre nunca me miró, tenía la mano en la cara y me dijo que no le pase porque yo traía un ángel tan grande que chocó con el lugar. Y yo dije, bueno, pues si yo ando con un ángel, yo tengo que dejar de visitar estos lugares. Yo temblaba del frío. Salía a bailar y tenía que venir porque estaba fría. ¿Y sabe lo que yo tenía? Yo tenía un muerto frío, yo tenía un muerto. ¿Tú no sabes quién te habla? Yo le dije, no sé. Y me dice, ¿te habla San Santiago? Y yo le digo, ¿pero qué quiere? ¿Qué pasó? Me dice que él fue a hacer un trabajo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Bendigo esta bella audiencia que día tras día se conecta en busca de una palabra profética. Siéntase, porque yo sé que Dios te va a bendecir en el día de hoy. Pero no me encuentro solo. Me acompaña una mujer de Dios, una escogida, una guerrera que yo escogió para este tiempo. De Guerrera Luz María Guerra, que se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo te sientes, ungida? Muy bien, gracias al Señor. Dios esté bendiciendo la audiencia en este día. Amén. Es para mí más que un placer estar aquí, para estar hablando de la palabra del Señor, que son las que avivan, las que cambian, libertarán al hombre. Gracias por esta oportunidad para expresarme de parte del Señor. Amén. Amén. Dios mío, esto se puede hacer, mi gente linda. Comparta esto, dele like, recomiéndeselo a alguien, porque sé que el Señor le vino a hablar. Póngase el traje de buzo, siéntese para que escuche el maná del cielo. Hay un testimonio que va a transformar su vida y vamos a hablar muchas experiencias espirituales, porque sé que Dios lo va a hacer de una manera muy impresionante. Hay gente que entró con una sed de escuchar malos testimonios que estamos subiendo, que son de mucha edificación para los oyentes. Yo creo que aquí esto se va a poner serio en unos segundos, porque la voz de Dios viene para tu vida en esta hora. Así que le pasaré a la ungida, a la guerrera, para que esté iniciando. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar dando inicio con la palabra. Me gusta que sea siempre con la palabra, para que la audiencia entienda que lo que estamos hablando aquí está respaldado por Dios. Amén. Amén. Que no es algo que no podamos inventar, sino que tiene que ser dada por la verdad. Amén. Sí. Vamos a estar leyendo brevemente 2 versículos. El primero es de Génesis 28:14. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos al 14. Dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá hacia el occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Quiero que agarren bien esto. Y en tu simiente, gloria al Señor, aleluya. El Señor le está dando aquí una revelación a Jacob, que ya le había dado la promesa a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Por tanto, a Jacob le está dando una revelación en un momento preciso de lo que iba a seguir haciendo con él y con su pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero nos vamos aquí a Segunda de Reyes, capítulo 5 en adelante. Gloria al Señor. Y es que aquí está un hombre llamado Jesse, que andaba con Eliseo, el hombre del momento, el hombre de la unción. Y él andaba con este hombre, pero aún así hubo un momento en que hubo un general sirio que llegó donde Eliseo para ser sanado de una lepra. Y Jesse fue y alcanzó a este hombre y tomó lo que Eliseo no quiso en ese momento, aunque el general le insistió. Por tanto, Eliseo le dice, ¿qué has hecho? Y por lo que ha hecho Jesse, le cae una lepra y le dice que será también en su generación. Wow. Yo creo, son 2 puntos. Hay una generación donde el Señor bendice perpetuamente, pero también sabemos que aquí hay una enfermedad, hay algo maligno que también va en una generación.
Y yo quiero hablarte en este día de cómo puede el enemigo hacer pacto generacional en tu familia, pero hay un Cristo que puede romperlo. Dios mío. Amén, gloria al Señor. Entonces, yo quiero entrar en contexto con un testimonio de mi niñez para que usted pueda entender de qué se le está hablando en este día. Amén, mi gente, así que comparta esto, denle like, recomiéndaselo a alguien. Ungida, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue un poco complicada. ¿Cómo así, Luz María? Es que mis padres no eran unos padres muy anegados a la casa, a crianza de los hijos, sino que mi papá y mi mamá eran muy dados a tomar, a andar en la calle. Y por tanto yo tenía que ver como ese cuadro de cómo vivían ellos. Más había algo, y era que mi papá le servía a los baales. Mi papá tenía altares heredado de su madre, de su padre, porque ellos también tenían esos altares, yo lo veía, oculto en sus habitaciones, donde no se apagaba el fuego, donde siempre tenían velas encendidas, siempre tenían café, siempre tenían trabajo encendido en aquel lugar. Mi papá renegaba de esto. Yo podía ver que mi papá renegaba de esto, pero estaba como obligado a hacerlo. Yo recuerdo un día que quedé marcada con eso. Y es que mi padre compró un chivo. Mi padre compró un chivo y lo lleva a la casa. Y este chivo está pequeñito. Y mi padre nos lo da a nosotros, a mí, a mis hermanos. Y empezamos a darle leche en biberón al chivo, lo llevábamos a comer. Y el chivo empezó a crecer. Cuando el chivo ya estaba grande, estaba bien, mi papá se desapareció con el chivo. ¿Cómo le digo que a mi papá le gustaba el alcohol? Mi papá se fue, vendió el chivo. Ay. Y se lo bebió, se lo disfrutó. Pasaron unos días, todo estaba bien. Pero hubo un día de eso que mi papá vuelve y sale y se va a tomar. Y cuando vuelve, no vuelve mi papá solo, sino que vuelve y en su cabeza estaba el demonio llamado San Elías. Porque él compró ese chivo para un demonio llamado San Elías. Y como él le vendió el chivo, cuando mi papá volvió a la casa, yo me acuerdo que mi papá estaba como en un tipo de trance. Y le están hablando y él dice que no. Él dice que es San Elías. Ese demonio casi no habla mucho. Siempre es como que dice cualquier cosa con una persona indicada, pero no es que anda hablando mucho. Pero sí recuerdo que decía, dígale a mi caballo, oiga cómo se refería a mi papá, como caballo, gloria al Señor, pero hay un Cristo que no nos llama caballo, sino que nos llama amigo. Dios mío. No es que se sube a nuestra cabeza para hacer daño y para hacernos sufrir, porque mi papá me decía que él no quería hacer nada de esto, santo, aleluya, sino que era obligado y que le dolía cuando hacía esto. Me decía, me duele el cuerpo, le duele todo cuando hago esto. ¿Y sabe qué? Sí. Que le llama a mi papá caballo, hablando por la misma boca de mi papá. Y dice que como mi papá le vendió ese chivo, así él se iba a cobrar con mi hermano, que en ese momento era el más pequeño. Dios mío. Mi hermano se llamaba Andri. Digo se llamaba porque ya no está aquí, está con el Señor, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Que mi hermano, de repente, mi hermano empezó a suceder muchísimas cosas. Se caía, se partía la cabeza. Mi hermano era el que más cosas le pasaban. Dios mío. Mi papá empezó a querer revertir toda esta cosa que había hecho, comprando gallinas, comprando otras cosas, pero ese demonio no quería eso. Se lo llevó. Ya lo que quería era a mi hermano. Le dijo que él le iba a cobrar con su hijo. ¿Qué te quiero decir? Amigo, querido, ¿qué te quiero decir? Es que cuando tú metes a los baales, a los demonios a tu casa, tú estás pactando tu familia. Padre. Le estás haciendo daño a tu familia. Mi papá le servía a esos demonios, pero no es como cuando tú le sirves a Cristo, que dice que Él se pone a la puerta. Gloria al Señor. Y Él defiende tu casa. Él es un amigo. Él es príncipe de paz. En tu casa todo cambia, pero cuando tú le sirves a los baales, tú estás dañando tu vida y también la de los tuyos a generación. Dios mío, gloria al Señor. Padre. Como leímos aquí en la palabra, el Señor hizo un pacto con Abraham
y con su descendencia. Lo iba a multiplicar, lo iba a bendecir. Y aún los que lo maldijeran, el Señor entonces iba a acabar con ellos. Porque el que te maldijera será maldito y el que te bendijera será bendito. Pero es diferente cuando tú mismo entra el enemigo en tu casa, tú mismo estás llevando la maldición a tu casa. Mira. Me acuerdo que mi hermano pasó una serie de cosas creciendo, hasta tal punto que mi hermano ya a los 22 años era dueño de un punto de droga. Dios mío. Porque tú estás marcando tu familia para mal. Pero él tenía una madre cristiana que entendía el poder de Dios. Santo. Y esa mujer daba rodillas por sus hijos. Una mujer con un temple, una mujer que amanecía de rodillas. Yo no era cristiana, iba a su casa, pero la veía amanecer de rodillas. Mientras mi hermano estaba en la calle, ella amanecía de rodillas. Y le dejaba la puerta abierta y decía, yo dejo la puerta abierta porque él va a entrar por esa puerta. Aleluya. Gloria. Yo le decía, ¿usted no tiene miedo a los ladrones? Y me decía, no, es que mi hijo va a entrar por esa puerta. Porque el diablo no tiene parte ni suerte. Porque ella sabía que lo andaban persiguiendo a cada rato. Dios mío. Eso era tiro y tiro con ese muchacho cuando el diablo se ponía para él. Aleluya. Entonces, ¿Sabe miren, qué? en su infancia, entonces, su papá, San Elías, dice que se va a llevar el niño más pequeño. ¿Y qué pasó de ahí más adelante? Bueno, mi papá, como le digo, mi hermano siguió creciendo. Porque esto era habitual en la casa. Vuelvo y doy un poquito para atrás. Yo me acuerdo en una ocasión que mi papá llega de la calle. Como siempre llegaba borracho. Y cuando él llegaba, de repente eso era algo que nadie se lo esperaba porque a mi papá no le gustaba trabajar la brujería, sino que era como obligado a ejercerla por los demonios. Me acuerdo un día que mi papá salió muy bonito, me acuerdo como ahora que salió con un pantalón caqui, un pantalón crema y salió con una camisa rojo vino. Mi papá era un hombre blanco. Y él sale a su bebida y su cosa que a él le gustaba. Pero cuando mi papá llega, no llegó el hombre, llegó otro demonio. Dios mío. Este se llamaba Papá Candelo, así le decían. Papá Candelo. ¿Usted sabe por qué, Christopher? ¿Por qué? Porque cuando este demonio llegaba a la cabeza de mi papá, había que hacerle una hoguera, coger leña y hacer un fuego muy grande. Dios mío. Y cuando este fuego estaba en su mejor momento, más encendido, ahí se metía mi papá con los demonios a la cabeza. Padre. Sin zapato. Y la ropa que tenía encima se le quemaba y él no se quemaba. Padre. Y él caminaba sobre ese fuego. Siendo muchacho, uno sufría un pánico. Pero veíamos de lejos y queríamos ver, pero a la vez no, porque también se daba que nos cogían siendo muchachos y nos cargaban y nos pasaban por su cabeza. Nos pasaban por la cabeza y por el cuello, por abajo de las piernas. ¿Qué significa eso? ¿Qué te estás dando con tus hijos? Dios mío. Mi propio padre con los demonios a la cabeza. Los niños cuando estaban pequeños eso pasaba. Ya cuando uno está grande, no. Porque ya ellos lo han hecho, pero me acuerdo que lo llegaron a hacer con mis hermanos pequeños y mi papá lo pasaba por su cabeza, así el niño chiquito, y lo pasaba por el cuello y lo pasaba por abajo de las piernas. Wow. Y lo tiraban para arriba y después lo pasaba a alguien. Y uno le andaba corriendo a esto, pero siempre veíamos como a escondida, y yo veía que mi papá llegaba y pedía, tráeme los vasos, y mandaba donde una vecina, ve donde tal vecina que tiene muchos vasos abajo de la cama. Dios mío. Incluso hubo una vecina que una vez no le quiso dar los vasos y dijo, no te preocupes que ella no va a tener vasos, y todos los vasos se le explotan abajo de la cama. Padre. Mas sin embargo mi Cristo te pide simplemente que tú vengas a Él con todas tus cargas y Él te va a hacer descansar. Es muy diferente a los demonios que lo que te hacen es cargar cargas, maldiciones, muerte. Gloria al Señor. Padre. Es difícil, Christopher. Y sierva, cuéntenos un poco, ¿usted podía ver los espíritus siendo niña? Hubo un tiempo que no. Hubo un tiempo que solamente veía lo que mi papá hacía. Como ponerse un machete en la barriga y hundirlo. El machete no se le introducía, sino que el machete se doblaba a una magnitud. Pero él te lo daba a ti, el machete, que tú lo doblas y tú no lo doblas.
Tú lo doblas poco, porque eran de unos machetes bien duros, pero cuando él se lo ponía en la barriga, el machete se doblaba y no se le introducía. Y podía ponerse muchas agujas, mucho alfileres. Antes de hacer los trabajos, yo veía que él se ponía mucho alfileres en sus brazos. Y si no había una gallina o no había un animal que se pudiera sacarle sangre para hacer los ritos, él mismo se daba un botellazo en la cabeza y se partía y la sangre corría. Entonces ahí podía trabajar. Dios mío. Porque aquí yo te voy a dejar dos puntos claros, Christopher, y a la audiencia. Sí. Y es que la sangre de Cristo limpia. Uf. La sangre de Cristo salva al hombre. Lo lleva a la eternidad. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú tienes inmediatamente una cobertura, tienes vida eterna. Pero los demonios también necesitan sangre para trabajar. Dios mío, hable eso ahí. Pero ¿sabe qué? Es la sangre humana. Es tu sangre que necesita. Ellos no trabajan como el Señor lo haría para salvarte, sino para condenarte. Dios mío. Cuando mi padre deja caer su sangre, que en vez de ya no es de un animal, él está dejando caer la sangre también de todos nosotros. Padre. Porque nosotros somos descendencia suya. Y mi papá, mi abuelo también hacía estas cosas, mi abuela también, por tanto, mi papá también. Hay pactos generacionales que van desde la tercera, cuarta generación. Sí. Pero déjame decir que cuando Cristo llega, todo eso se rompe. Dios mío, Padre. Pero hay algo que a mí me gusta y es que el pacto que el Señor hace con Abraham es eterno y es perpetuo. Dios mío. Y es diferente, muy diferente. Yo le exhorto a la audiencia que pueda buscar en su Biblia y que si usted no es cristiano y tal vez usted duda de lo que yo le estoy diciendo, tírese de rodillas. Yo voy a hacer algo que yo hice una vez escuchando al pastor Juan Carlos Garrigan, sí, que él hablaba de la oración. Y yo y dije, voy a inventarlo, voy a hacerlo. Y cuando me puse a orar, me visitó el Señor, me visitó el Espíritu Santo y me habló. Entonces usted órele al Señor, tírese de rodillas, inténtelo. Y diga, ¿es verdad lo que está diciendo esta sierva? Señor, revélame. Dios mío. Y el Señor va a trabajar en tu vida y te va a abrir los ojos espirituales y va a abrir tus oídos para que puedas escuchar al Señor. Amén. Dios mío. Si quieres hacer una pregunta, ¿su papá o su abuelo tenían vaca? Sí. Sí, eso sí pude verlo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Mi abuelo tenía su altar en su habitación. Mi abuelo se tenía un altar muy grande. Incluso hay cristianos que casi no oran. A veces nosotros estamos débiles y tenemos un tiempo en que estamos decaídos y podemos no orar. Pero yo no me acuerdo nunca que mi abuelo dejara de orar, dejara de estar clamando ante esos baales. Sí. Solamente si lo oía, mira, ni se le entendía lo que decía, porque era tanto lo que decía. Era la madrugada completa. Mi abuelo tenía un altar de esquina a esquina. Si te empiezo a contar los cuadros que tenía ahí, yo no me acuerdo de tantos. Dios mío. Tenía unos cuadros tremendos ahí. Mucho en el piso y mucho arriba. Y siempre tenían que estar encendidos. Tú como cristiano, ¿tienes tu altar encendido? Dios mío. Como cristiano, tú tienes tu altar encendido. ¿Estás creyéndole a Dios lo que Dios va a hacer en tu vida? Pues déjame decirte, créele al Señor porque Él va a hacer algo grande en tu vida. Va a romper todo pacto generacional, todo lo que te esté atacando, créele al Señor. Yo me acuerdo que mi abuelo oraba tanto y tenía tanto ese altar. Y para mí era normal, le digo la verdad. Hasta tal punto que mi abuelo tenía muchas propiedades, muchas cosas, pero tenía un bar. Y ese bar lo atendían mi papá y mi mamá. La casa quedaba atrás de ese bar y mi mamá me dejaba acostada ahí sola, pero iba y me vigilaba. Ella iba y venía a ver cómo yo estaba. Y yo le decía, mami, no me dejes sola porque yo veo un hombrecito chiquito que anda todo esto aquí y se me para y me mira y vuelve y se va. Mi mamá decía, eso no es verdad, es que tú tienes miedo, no quieres que te dejes sola. Dios mío. Y yo siempre le decía lo mismo, hasta un día que mi mamá iba a verme y yo estaba durmiendo, porque casi no dormía, yo lloraba mucho porque yo sabía lo que veía. Y mi mamá vio ese hombrecito chiquito, ese demonio
pequeño, que ahora ya en el Evangelio he podido verlo y no es cualquier demonio. Es un demonio que es quien le da autoridad a los demás demonios, aunque usted lo vea chiquito. Padre. Aunque usted lo vea chiquito, yo vi un rango de 7 demonios y él era quien le daba orden a los demás demonios. Padre. Por chiquito no se lleven, no ignore las maquinaciones del diablo. No crea que estas cosas demoníacas no tienen poder, lo tienen. Lo único que nunca van a tener más poder que aquel que me llamó. No van a tener más poder jamás que Jehová, Dios de los ejércitos. Jamás tienen que someterse a él. Pero sí tienen poder para aquellos que le creen y le buscan. No ignore esto. Yo tuve una vida viendo cómo mi abuelo, cómo mi abuela, cómo mi papá le servían a estos demonios todas las cosas que eso traía. Muy tremendo y muy difícil vivir en una familia así porque te están pactando. Sí. Están dañando la bendición de tu casa, Christopher. Wow, Dios mío, poderoso. Ay, Padre. Y Ungida, cuénteme un poco acerca de los brillés. He escuchado gente que hacen brillé sí. y hacen muchas cosas desastrosas, donde demonios suben de la tierra, quedan poseídos muchas personas. Cuénteme un poco de eso. Bueno, Christopher, mira, en mi casa se hacían esas cosas, velaciones, brillé, maní. Yo crecí viendo esto. Para mí no era algo extraño. Luego yo salgo de mi pueblo y vine a vivir a Villamella. En Villamella todavía se hacía más brillé que allá. Y yo seguía en el mismo ambiente. Es tanto así que en una ocasión yo tenía amores con mi esposo, el padre de mis hijos. Y yo me fui a un maní de esto que lo hacía un señor llamado Popa. Yo sé que muchos se van a identificar con esto. Y es un hombre llamado Popa, un hombre alto que usaba unos sombreros cuando estaba en esa actividad de sus vales y sus cosas. Y yo me acuerdo que yo me fui a escondida, porque me iba escondida, yo vivía con una hermana, pero yo me iba con los vecinos y con la misma familia que vivían ahí, no íbamos a esa fiesta escondida. Pero cuando llego a esa fiesta, me encuentro que ya mi novio está allá. Y cuando él me ve, se enoja conmigo y me dice que qué yo hago ahí. Ay. Y le digo, no, yo vine a dar una vuelta. Y me dice, yo no puedo tener una novia así. Dios mío. Y se enoja conmigo, me lleva al patio, me agarra de la mano, me lleva al patio, allá me regaña. Y me dice, coge algo, como algo de un coco seco que estaba ahí en el patio. Y me dice, ¿quiere que te pegue con esto? Y yo le dije, no. Y me dijo, pues váyase a la casa. Y mi esposo, de verdad, le digo algo porque nunca ha sido violento ni nada, pero ese día tal vez, no sé si por lo misma cosa de los demonios, sí. Y me dijo, váyase a la casa. Y no me pegó ni nada, gracias al Señor. Y es un hombre muy tranquilo. Pero pasaron años, eso pasó, yo no le conté eso a nadie porque teníamos unos amores semipúblicos, que mucha gente lo sabía, pero en mi casa estaba un poco oculto. Secreto. Y yo no iba a decirle eso a nadie. Pues pasaron tiempo, pasamos ya como casi 2 años de noviazgo. Tenemos hijos, ya tenemos 2 hijos. Y mi papá, que nunca iba a mi casa, viene a mi casa por lo mismo demonio. Mi papá salió de su pueblo, pero él no se dio cuenta cuando salió de su pueblo. Te cuento. Él no se da cuenta cuando él sale de su pueblo, porque a mí me llaman de un colmado que está en la Mella, en el 9 de ahí de la Mella. Y me llaman porque le quitan la cartera y encuentran mi número de teléfono y me llaman. Y me dicen que vaya a pagar una bebida que él se había tomado, que él no habla ni nada, pero que vaya porque no quieren tener problemas. Y ahí dice su hija. Yo le dije, sí, yo soy su hija, yo voy. Me acuerdo que en mi casa había una crisis tan grande, pero yo busqué el dinero prestado y fui a pagar porque mi papá. Y cuando voy a ese colmado y pago, me lo llevo, pero el hombre no me dice nada. Lo montamos en el carro, llegamos a mi casa y el hombre no me dice nada. Yo siempre veía lo que mi papá hacía, pero lo veía de niña. Y yo no tenía que tratar con esto, pero ahora me toca tratarlo directamente. Dios. Y es que él llega a mi casa, se sienta y yo le digo, papi, ¿usted quiere cenar algo? ¿Qué le pasó? El hombre no me habla. Ay. Y de repente me dice, yo no soy tu padre. Dios mío. ¿Tú no sabes quién te habla? Yo le dije, no sé.
Me dije, te habla San Santiago. Ahora estoy hablando de otro demonio. Y bufa. Porque todos subían a cabeza de mi papá. Y me dice, te habla San Santiago. Y yo le digo, pero ¿qué quiere? ¿Qué pasó? Y me dice, nosotros lo traímos aquí. Oiga, él se subió en una guagua desde Vallaguana, se quedó en el 9 y ahí tomó, porque parece como que a ellos le gustaba que estuviera bien borracho o bien bebido, no sé. Y cuando se toma sin un peso, él subió en la guagua y él no sabe. El señor no tenía un centavo, como lo conocía todo el mundo, mi papá era muy conocido en el pueblo. Sí. Me imagino que dijeron, déjame dejar este hombre tranquilo y no le cobraron o algo. Porque él me dice, yo no tenía un centavo, yo estaba en mi casa. Sí. Y de repente se subió en la guagua, se quedó en el 9, ahí tomó sin un peso y me llaman a mí. Pero cuando esté en mi casa, me dice que él fue a hacer un trabajo. Dios mío. Y yo le digo, ¿qué trabajo? Me dice, porque yo sé que tú no tienes nada, que está pasando trabajo. Incluso me declaró como yo ponía la cama. Me dice, tú mueves mucho la cama. O sea, wow. Amigo que me esté escuchando, tú ignoras que el enemigo sabe los pasos que tú das. Sí, brava. El enemigo sabe cuando tú planeas dónde va y cuando viene. Me declaró y me dijo que yo movía mucho la cama, así, que ellos estaban ahí al pie de mi cama. Oiga eso. Dios mío, estaba observando. Y me dice que sabe lo que yo estoy pasando en mi casa y que vinieron a hacer un trabajo que eso se iba a terminar. Padre. Pero te tengo noticias, solamente el Señor puede bendecir y bendecir bueno. Wow. Porque lo que el Señor da, la riqueza que el Señor da, no trae tristeza con ella. Lo que los demonios dan traen tristeza, muerte a tu familia. Y cuando iba a hablarme del trabajo, me dice, no puedo hacerlo aquí porque están escuchando, no están mirando. Y yo digo, ¿quién? Y dice, la vecina. Ay. Me hizo así, porque no hablaba mucho. Yo entendí que la vecina estaba atenta a lo que él iba a decir y que él no iba a trabajar así. Dios mío. Me dice, tiene que ir a mi casa. Tiene que ir a la casa de mi caballo, que allá se va a trabajar. Me dio el día y yo le dije, ok. Y a ratico y me hizo así, que lo deje tranquilo. Se quedó un rato ahí y cuando volvió en sí, mi papá no sabe dónde está. Ay, Dios cuando mío. volvió mi papá, ya se había ido el demonio y me dice, ¿qué yo hago aquí? Yo le dije, yo no sé, y le conté lo que pasó y me dijo, wow, ya me trajeron para acá. O sea, que mi papá lo hacía y él no quería. Wow. A veces hay cosas que la gente hace. Yo no sé si ustedes están viendo las redes, pero realmente hay cosas que ahora la gente está matando a su padre, está matando al vecino, está matando al amigo. Hay cosas incontrolables. Los barrios están los jóvenes muriendo y robando. Es el enemigo que está trabajando. Por medio a la música. Gloria al Señor. Mi pastor tuvo una revelación bien tremenda con esto. Por medio de la música, el enemigo está trabajando mucho con los jóvenes. Gloria al Señor. Y la gente lo está ignorando. La plataforma como esta, que están llevando un mensaje positivo a la humanidad, que el Espíritu Santo está trabajando con las personas, Dios le esté bendiciendo. Esta plataforma hay algunas que también están trabajando muy bien. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarlo y decirle que sigan trabajando y sigan buscando a las almas a través de la plataforma. Dios mío, Guerrera, ok, muy fuerte. Su papá entonces llega allá con un espíritu que se le montó llamado San Santiago. San Santiago. Entonces usted fue allá a la casa de su papá. Sí. ¿Y qué pasó? Ya me tocó ir allá, pero cuando llegamos, a pesar de que llegamos temprano, llegamos de día, yo me fui con mi esposo, a pesar de que llegamos temprano allá, me dijo, no podemos trabajar. Y tuvimos que esperar hasta la noche. Porque los demonios, ellos les gustan trabajar bien tarde de la noche. Bien tarde de la noche. A esa hora anda el mundo espiritual revuelto. Y me acuerdo que él, cuando voy allá y vamos a trabajar, sí, mi papá me manda a buscarle vela, a buscarle hilos de diferentes colores, a buscarle cinta de diferentes colores, me manda a buscar vela negra, me manda a buscar vela blanca. Y yo voy a diferentes sitios y yo no encuentro nada, a diferentes colmados. Me dijo, tú lo vas a encontrar, pero yo voy a diferentes colmados. Cuando me mandó a buscarlo mi papá, pero cuando ya yo vuelvo, ya está el demonio a la cabeza.
Cuando yo vuelvo le digo, yo no encontré nada. Y me dijo que no. Y yo le dije, no encontré nada. Y me dijo, vuelve. El camino donde tú ibas, tú lo vas a seguir de nuevo. Pero de donde te devolviste, ¿cómo él sabe dónde yo me devolví? Dios mío. Me dijo, pero del camino de donde de ahí mismo de donde te devolviste, ahora no te va a devolver, sino que vas a girar a la izquierda. Hay un colmadito que no tiene nada, pero tiene todo lo que yo necesito. Padre. Y yo volví, hice mi recorrido. Y cuando hago lo mismo que me dijo, había un colmadito. Mire, Christopher, con una miseria, un colmado con una miseria, ahí no había nada. Wow. Que tú comprar, nada. Y a esa hora de la noche abierto. Pero cuando le dije lo que yo quería, hasta con miedo, el hombre empezó a buscar abajo, como del mostrador. Y cuando subió unas cajas y había hilo, vela negra, y había vela blanca, y había de todo lo que estaba buscando. Ahí no faltó nada. Todo el hombre me lo pasó. Dios mío. Todo. No había nada, pero había una miseria, pero tenían cosas para trabajarle a las tinieblas. Wow. Porque eso es lo que da el enemigo, mucha miseria. Y cuando le llevo esto a mi papá, que ya está en cabeza de ese demonio, me acuerdo que cogió todo, pero empezó a tejer esos hilos. Y con la vela, empezó a tejer los hilos y con la vela, envolviéndolo en la vela, tejer y lo envolví en la vela. Y hacía oraciones y lo envolví en la vela. Le puso algunos alfileres y muchísimas cosas y me lo dio. ¿Qué pasó? Me dice que me lo ponga en la pierna izquierda y me dice que lo apriete. Me lo apretó él mismo y me dice, eso va ahí. Eso no te lo puedes quitar. Ay. Y me dice, donde tú llegues, pide lo que tú quieras. Dios mío. Lo que tú quieras, tú pides. Donde tú llegues, tú quieres trabajo, tú quieres dinero, lo que yo quisiera. Imagínense, a tú un hombre que yo quisiera me lo iba a dar. Dios mío. Porque padre. me está diciendo lo que yo quiera. Y ya de por sí, cuando uno anda en el mundo, usted anda enmetresado. Porque el que me veía antes, a mí me ve ahora, dice, esa no es ella. Entonces, cuando me voy, me dice, tú vas a encontrar, cuando tú llegues, tú vas a encontrar a alguien que te va a hablar de trabajo. Pero cuando esa persona te hable de trabajo, dile que sí. Y llegando a mi casa me encontré con una muchacha que me habla de una banca. Me dice, cuando estoy llegando, antes de llegar a mi casa, me dice, hay una banca disponible para ti. Y yo le dije, ok. Cogí mi trabajo en mi banca. Sí. Y me estaban pagando poca cosa. Digo, ¿cómo es esto? Pero ¿sabe qué pasaba, Christopher? Que la gente iba y me decía, ponme 10 números. Un ejemplo del 04, por así decirlo. Y yo, cuando pasaba la lista, ponía 100, sin darme cuenta. Le ponía un 0 más. Dios. Me quedaban 90 números para mí. Y de repente, cuando venía el dueño de la banca y me decía que tenga, yo decía, ay, porque yo pagaba con el talonario y él se quedaba con la lista. Y yo buscaba y digo, por aquí lo caí 10. Sin darme cuenta, pasaba la lista siempre así. Si iba a poner 40 números, Ponía de más. Dios mío, siempre me pasaba esto. No era planeado. Ponía números de más. Deme 4 números del 10, un ejemplo. Y sin darme cuenta, cuando venía la lista y venía el dinero, yo ponía 4, yo ponía 40. Me están quedando 36 números para mí. Me están quedando 100. Me están quedando 200. Y siempre tenía mucho dinero. Dios mío. Siempre tenía mucho dinero. Empezó mi vida a cambiar, pero así también empieza tu mente a dañarse. Mucho dinero tenía, todos los días. Wow. Todos los días tenía mucho dinero. Y Rey, ¿cuál fue el trabajo más fuerte que usted vio que hizo su padre? El trabajo más fuerte que yo vi que mi papá pudo hacer, por lo menos después de grande, porque mi papá hizo muchísimo trabajo, pero lo hacía obligado. Mi papá como que no vivía esto para hacer trabajo a la gente, sino que había un momento en que él tenía que hacer una fiesta, un brillé, tenía que bailar en la candela. Pero me acuerdo en una ocasión que él le hizo un trabajo a un hombre que se le fue la mujer. Y sé que no fue el más fuerte, porque él no le gustaba mucho hacer maldad, pero en una ocasión hubo alguien que le hizo una maldad y él la devolvió para atrás. Y eso son cosas muy difíciles. Hubo una persona que le partió una pierna y él dijo, te voy a partir las dos.
Y eso eran cosas así, que sabes que el enemigo es por venganza. Sí. Pero hubo una ocasión que mi papá, hubo una persona que le dijo que su esposa se había ido, que quería que volviera. Y él le dijo, eso tiene problema en el mundo espiritual. Ella va a volver. No hay problema con eso, pero después de allá hay consecuencias. Él se lo dijo claro. Y le dijo, no importa, yo quiero a mi mujer. Y él le dijo, en 7 horas la mujer está aquí. Le hizo el trabajo y le dijo, en 7 horas la mujer está aquí. Dios mío. En 7 horas está en tu casa. Se ella va a recoger de una vez. Y como está lejos, va a llegar en 7 horas. Porque sabían a dónde estaba. Dios mío. Y la mujer llegó a las 7 horas que él le dice. Pero esa gente luego andaba matándose, dándose golpes. Porque cuando tú quieres obligar una relación y no pone a Dios en ella, es muy diferente. Sí. Él buscó los demonios para que le trajeran a su esposa, pero ¿qué vino con eso? Pleito, contienda. Ahí había golpe, hasta patá, por no decirle otra cosa. Nosotros tenemos que ser bien claros con estas cosas. Hay mucha gente que está por ahí practicando la brujería y haciendo cuantas cosas, sin darse cuenta de lo terrible que es esto. Sí. Yo le estoy diciendo como mi papá pactó a mi hermano. Mi hermano tuvo una vida que de los hermanos, de los hijos de mi papá, él era un buen muchacho en el sentido de que él aconsejaba a los jóvenes. Él le daba dinero a los jóvenes para ir a la escuela. Pero ya tenía una marca que solamente Dios podía quitársela. Y como mi papá lo había pactado, mi hermano le llegaron a dar, en una ocasión mi hermano le dieron unos tiros y eso mi papá le dio un resguardo a él también, pero a él se lo dio bebido, él se lo tomó. Y mi papá le dio un resguardo y que él no iba a morir. El mismo entonces que te condena a tu hijo, el mismo que lo va a salvar. No tiene lógica. Quien lo podía salvar se llama Jesucristo. Aleluya. Y le da un resguardo tomado a mi hermano. Pero ¿qué sucede? Que su madre es cristiana. Un día en una unción de esa que el Señor sí sabe dar, había una unción y mi hermano estaba ahí. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Y mi hermano vomitó el resguardo. Dios mío. Porque hay gente que le den lo que le den y no importa lo que te haya dado el diablo, cuando Cristo llega tienes que vomitar todo eso. Ay, Espíritu Santo de Dios. Wow. Mi hermano vomitó el resguardo porque había un pacto más grande sobre él, que era su salvación. Aunque mi papá lo había pactado, pero el Espíritu Santo decía, ese no te lo lleva tu diablo. Dios mío. Ese me pertenece. Espíritu Santo de Dios le pertenece a Jesús. Dios mío, Padre. ¿Sabe que mi hermano vomitó este resguardo? Y a mi hermano le dieron un tiro que terminó con una colostomía, pero aún así mi hermano no se arrepiente, sino que mi hermano sigue porque mi hermano tiene un compromiso. No es fácil dejar algo que ya tú tienes hecho. Él siempre decía que iba a aceptar al Señor Jesucristo, pero no lo hacía. ¿Cuánta gente dice que van a aceptar al Señor pensando que tienen tiempo? ¿Cuánta gente dice no, pero yo lo voy a hacer? Ahora mismo hay gente que van a ver esto. Hay unos tigres por ahí, Dios mío, que son guapísimos, pero no tienen el valor de aceptar a Jesucristo. Aleluya. Hay gente por ahí que van a ser transformados. Y van a decir, sí, Señor, tanto que yo he sentido este llamado, porque esta transmisión es para gente especiales, que el Señor anda buscando, así como levantó a Saulo, perseguidor, un hombre sanguinario, pero el Señor lo usó para su obra. Dios mío. Fue un hombre que sufrió la marca de Cristo y que luego decía que el vivir en Cristo y que morir era ganancia. Gloria al Señor. Dios mío. Mira, mi hermano, ella había vomitado el resguardo. A mi hermano ya le habían dado esos tiros. Mi hermano sigue viviendo su vida, incluso yo hacía diligencia porque lo iban a operar de nuevo para ponerlo normal y todo eso. Pero resulta que mi hermano tenía un amigo. Y ese amigo tuvieron un altercado y siguieron siendo amigos. Pero resulta que hubo un día en que mi hermano iba a comer para la casa, andaba con un motorista, y ese amigo lo llama, supuesto amigo, tu único amigo, déjame decirte, Jesús. Tú andas con un amigo que te cuida y que te guarda las almas, y un amigo que te dice, yo te voy a cubrir la espalda
pero el único que puede cubrirte la espalda se llama Jesucristo. Ese mismo amigo al que tú le dices, ven manito, acompáñame, mira, aquí fue que guardé los kilos, aquí que vamos a hacer la vuelta, es el mismo que te mata. Sí. Es el mismo que Satanás usa para quitarte la vida y para que el enemigo te pueda llevar al infierno. Dios mío. ¿Sabes que este amigo llama a mi hermano que va a las 12 a comer para la casa y sacó 2 pistolas? No una, 2, porque él sabía que mi hermano era muy bueno y todo con la gente querida, pero si alguien le declaraba la guerra tenía. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que tú seas así de guapo y así de impulsivo para poder hacer leña contigo. Y ese amigo, supuesto amigo, sacó y le dijo a mi hermano, yo estaba esperando este día. Así está el enemigo esperando el día para acabar con la vida de aquellos que no se quieren arrepentir y que siguen en sus deleites y pecados, que siguen en el homicidio. Pero ha llegado Cristo a tu vida y puedes romper todo pacto generacional. Dios mío. Y ese le dio a mi hermano, y mi hermano, él le dijo al motorista, arranca, pero ya le dio un tiro, mire, y mi hermano cayó. Y él mismo que le dispara, dice, nadie lo coja del piso, porque te digo que a pesar de ser un muchacho que tenía un punto, mucha gente lo quería, mucha gente lo amaba. Wow. Porque él era, tú sabes cómo son esta gente con el pueblo. Sí. Y él dijo, nadie le va a poner la mano a él. Pero salió una loca, salió una sierva que vivía por ahí, que el Espíritu Santo le dijo, ve. Y ella fue por encima de todo riesgo y le dijo a mi hermano, ¿tú quieres a Cristo? Dios mío. Aleluya. Santo. Y le dijo a mi hermano, ¿tú quieres a Cristo? Y mi hermano le dijo que sí, ahí hizo confesión de fe. Padre. Y ella dijo, si tengo que morir, yo muero, pero el Señor me ha enviado hacerle confesión a este muchacho. Y su madre que dio tantas rodillas, que vio a su hijo muerto, que pensó que Dios no había hecho tal vez algo en el momento con su hijo. Luego le mandó una descarriada a su casa, una mujer que vendía productos, que estaba aquí en la ciudad, ella vive en Higüey, y esa mujer, Dios le dijo, tú vayas a vender esos productos, pero tú vayas a la casa de una mujer que se llama Silvia, y le va a decir que su hijo está conmigo. ¡Wow! ¡Santo! Y esta mujer llegó preguntando por Silvia y le dijo, yo vine aquí porque el Señor trató conmigo con una descarriada. Hay gente descarriada que el Señor está tratando con ellos. Dios mío, sí. Que piensan que el Señor se ha apartado de ellos. No, fuiste tú que te apartaste del Señor. Pero hoy Él te dice, ven a mí, que yo ese pacto perpetuo que yo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob y con su descendencia, tú eres una de ellas. Dios mío. Y esta mujer fue aún siendo descarriada y le dio esta noticia a la madre. Wow. Dios mío. Esta mujer es muy conocida, esta mujer es una mujer de Dios. Dios mío. Y el Señor le hizo saber que su hijo está en los brazos del Señor. Y luego entonces, esta mujer aparece, la sierva que le hizo confesión, porque el Señor no deja nada inconcluso. El Señor no deja que tú tengas dudas. Dios mío. Y esta mujer apareció. La mujer se apareció el testimonio donde ella le hizo la confesión de fe a mi hermano. El enemigo no pudo llevarse a mi hermano a pesar de que había sido reclamado por un chivo, por un demonio llamado San Elías. No pudo, porque mientras haya una madre que ore, mientras tú estés orando por tus hijos, mientras haya un hermano orando por su hermano, mientras haya un familiar orando por ti, el diablo no tiene parte ni suerte. Dios mío. Linda, impresionante lo que estás soltando acerca del testimonio de tu padre y lo que he vivido. Antes del llamado, cuando quiero darte llamado para ser cristiana, ¿llegaste a visitar la Basílica de Higüey? Sí, yo llegué a ir a la Basílica, pero eso tiene un trasfondo. Yo iba a la Basílica, pero yo no iba a la Basílica, yo iba porque se hacían unas patronales por ahí, iban muchos artistas. Yo no iba exactamente a visitar la Virgen y la mayoría saben que no van a eso. La mayoría cogen de que para Higüey, pero eso es a gozarse por ahí que van. Dios mío. Eso no tiene nada de eso. Muchos lo saben porque yo voy, que la Virgen de la Altagracia, ¿quién dijo? Ay. Yo iba a andar, a comer, a las patronales, a visitar a mi familia, que algunos viven allá, pero mi prioridad nunca fue la Virgen. Esto se puso serio, mi gente. Comparta esto, denle like, recomiéndeselo a alguien,
porque sé que hay una vida que está siendo bendecida. Linda, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu llamado para aceptar a Jesús? En una ocasión yo tuve una revelación con el arrebatamiento de la iglesia y veía gente que hoy son cristianos que se iban con el Señor y yo reclamaba esto y decía, pero ellos se fueron contigo y a mí me dejaste. El Señor me mostró el fuego de Los Ángeles, me mostró cómo se quemaba Los Ángeles y ahí era donde el enemigo me decía, te voy a dar fuego hasta por la boca para que no hable esto. Los edificios yo veía que se partían en dos y había fuego por todos los lados y el Señor le decía, porque la maldad ha llegado hasta mi trono. En mi casa había un espíritu de muerte y me dice, mira para allá y yo no veo nada. Me dice, tú no lo puedes ver. Pero es ahí donde está el espíritu de muerte que quiere llevarte, pero yo soy Jehová, me dijo.